Bueno, tuve bastante tiempo durante la pandemia que dejamos de hacer conciertos. Yo soy un artista que gira mucho, hace muchos conciertos. Eh, y, y- y allí en ese momento más introspectivo, por más que manejábamos cierta ansiedad y cierta incertidumbre, que nunca eso es bueno para el arte, pero de todas maneras estuve ahí buscando y trabajando, pero siempre manteniendo un poco la línea de mi libertad creativa y un poco siguiendo en la línea trazada ya desde mi primer disco, donde mezclaba muchos instrumentos acústicos, instrumentos del rock, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, pianos eléctricos y tal, o sea, una sonoridad más clásica con sintetizadores y con sonidos más modernos, llamémosle, pero a ver, la realidad es que todo es una vuelta y ahora que hay como también un back en el sonido de los ochentas y claro, es un sonido muy familiar para mí, que he escuchado mucho en mi infancia, en mis primeros discos que me compraba de Charly García, de Spinetta, en los fines de los 80 tenían toda esta sonoridad muy de sintetizadores, de cajas de ritmo. Entonces, bueno, fue un poco experimentar para ese lado, que ahora suena todo muy nuevo, pero que en realidad viene influenciado por esas tendencias de ochenteras, ¿no? Y el disco de todas maneras es muy amplio a nivel sonido. Estoy trabajando, además, produciendo algunas canciones yo solo, también produciendo con Nico Cotton y con Renzo, que son dos productores de la nueva generación de productores argentinos que están trabajando mucho y muy bien y conocen mi música ellos de cuando eran chicos. Eh, entonces, bueno, se ha generado como una dinámica de trabajo muy linda, muy fluida y bueno, y sigo un poco en esa búsqueda también y eh, componiendo también temas nuevos que siempre uno cuando escribe temas nuevos son los que primero quiero sacar y de hecho Porcelana China es uno de los últimos que compuse en uno de mis viajes a Madrid, de los últimos viajes, lo empecé a grabar y dije, bueno, vamos a mostrar este. Ahora estamos por sacar otro, que es un sonido muy orgánico, muy sencillo, casi opuesto a Porcelana China, que estuvimos haciendo el video ayer acá en este barrio, de hecho. Y, y bueno, y trabajando todavía en el disco a la par que la gira se reactivó muchísimo en estos dos últimos años y haciendo muchos conciertos, ¿no? Mirá, yo siempre trabajé, compuse y grabé a la par que giraba, con lo cual no encuentro mucho positivo en el hecho de ese trauma que fue dejar de girar, que como te decía antes, para los músicos que venimos hace 20 y pico de años tocando, casi 30 tocando en escenarios y es parte de nuestra ya fisiología, diría yo, ¿no? De viajar, de tocar y combinar eso. Es difícil y pasé por momentos de mucha paz creativa y por momentos de mucha incertidumbre y mucha ansiedad, de miedo, de todo lo que pasamos todos en esa época de tristeza y tal. Con lo cual yo no lo vivo tan especialmente como un momento, bueno, qué bueno, me parece algo productivo. No, la verdad que no, casi hasta te diría por una cuestión empática con el entorno que uno estaba viviendo en esos momentos. Pero sí es cierto que, bueno, obligatoriamente, por ejemplo, hicimos cosas que no hubiéramos hecho, ¿no? Como grabar a la distancia con amigos y gente. Grabé una canción pura y exclusivamente pandémica, que se llamaba Por Ahí, y otra más que se llamó A Tu Lado, y la grabé a la distancia con músicos aquí en Madrid, en Uruguay, en Argentina y tal. A ver, era lo que había para hacer. Para mí no es ideal, no es lo ideal. Como por ejemplo que también hice un concierto por streaming, era lo que había para hacer y tampoco siento que sea lo ideal. Hice varios conciertos por streaming. Hicimos conciertos para gente adentro de coches, como burbujas adentro de coches, que tampoco es lo ideal. Hicimos conciertos ya cuando se empezó a abrir de a poquito y tal. Nosotros fuimos en Argentina el primer concierto que se hizo.
durante la pandemia, en septiembre. Fue el primer concierto que se hizo y fue para coches, como si fuera un autocine, era un autoconcierto. Y fue el primer concierto de Latinoamérica que se hizo, y lo hicimos en Buenos Aires, para coches, en plena pandemia. Nosotros estuvimos defendiendo la vuelta al escenario y buscando ahí la vuelta. Entonces, esa ansiedad y eso de no ver la luz al final del túnel, no es un marco positivo para crear cuando estás tratando de sobrevivir, ¿no? Como tampoco... pero sí es cierto que obligatoriamente tuvimos que hacer cosas que ni nos imaginábamos. Pero claro, cuando se abre y cuando nos da la posibilidad de volver a los escenarios, fue un subidón y fue volver a pisar las tablas, volver a los teatros, volver a los festivales, y fue todo, yo viví todo el proceso, ya te digo, de hacer un concierto en streaming primero, luego hacer un concierto para coches, varios, luego hacer conciertos para burbuja, luego hacer conciertos para foro 30%, luego 50, luego 70, luego 100. Conciertos con barbijo, con mascarilla, sin mascarilla, bueno. Fue duro, pero lo sobrellevamos y ahora disfrutando un poco de esto, ¿no? De la vuelta a la normalidad de hacer los conciertos a lo que estamos acostumbrados toda la vida. También te digo que la producción o el tipo de producción o el tipo de sonoridad y demás no deja de ser un decorado, ¿no? Yo creo que lo importante en la música popular o en la canción popular siempre es la búsqueda de la canción, llamémosle perfecta, ¿no? O sea, o de la canción que dice lo que yo quiero decir, de esa canción que cuando la empezás a componer está todavía detrás de una nebulosa y que te la imaginás de una manera y que tenés que llegar a eso. Ese para mí siempre fue el gran desafío. Entiendo, como vengo escuchando mucha música desde muy chico, entiendo que las vanguardias son muy relativas, muy relativas. Realmente en la historia de la música, sobre todo en la historia de la música popular, prácticamente son contados con los dedos la gente que realmente fue rompedor, que rompió. Si, siempre hay alguna referencia anterior a esa ruptura o siempre hay una vuelta hacia otro lado. Y la música popular es eso, creo que la música popular no está basada en rupturas, más bien lo contrario, sino como una continuación de una continuación y de una continuación, en conjugar diferentes influencias que vienen de diferentes lugares, ¿no? No sé, del tango, o del jazz, o del flamenco, tal o cual, pero siempre alguien lo hizo antes. O sea, el mismo Borges decía que en la cultura no existe Adán y Eva. No existe algo que por generación espontánea, no existe. Hay muy pocos casos en la historia de la música mundial. Uno de ellos es Spinetta, que es argentino, que inventó él un idioma. Después en la música clásica, no sé, Schoenberg, que dijo, bueno, a ver, en lugar de música tonal voy a hacer música tonal y voy a hacer música decafónica. Bueno, tampoco me quiero poner tan técnico, pero tampoco prosperó como tal. O sea, fue algo vanguardista que sirvió para desafiar, pero no para imponer, digamos, ¿no? Y bueno, un poco eso pasa en general en la cultura y en la música más que nada. Quizás en otras disciplinas, como las disciplinas visuales, funciona de otra manera, ¿no? O funcionó de otra manera. Pero en la música no. En la música prácticamente te diría que desde Bach no se inventó nada nuevo. Los únicos que inventaron algo nuevo fueron los negros, con sus, bueno, con el blues, con el jazz, con el rap, con el rhythm and blues, con un montón de cosas que sacaron una cosa rítmica que no estaba en la cultura occidental, pero después no hay nada nuevo. Pilares, yo creo que de la cultura universal, pero bueno, nos tocó estar en el sur, entonces nunca vamos a influenciar, pero evidentemente Lito Nevia, Charlie, Spinetta, bueno, inventaron el rock en español. O sea, ellos decidieron un día empezar a cantar en español, cuando en todos lados se cantaba en inglés y el rock era en inglés. Y ellos decidieron hacer algo que también, vuelta a lo mismo, ¿no? Más que de inventar, de
de confluir, de hacer confluir la cultura rock que venía de Inglaterra, que venía de Estados Unidos, con el tango, con el folclore, con el jazz y con la música, con el candombe, los Shakers, por ejemplo, en Uruguay, que los primeros discos eran en inglés, eran como los Beatles, y luego ya empezaron a fluir con otras cosas, ¿no? Fundamentales ya desde antes, incluso que yo naciera, porque el primer disco de rock en español debe ser casi simultáneo con los Beatles, o sea, del 66, del 67, con Los Gatos, con Lito Nevia. Y todavía, nada, yo creo que hoy en día los chicos jóvenes de las nuevas generaciones de músicos de Latinoamérica y también de España, cada vez están revalorizando más esa cultura que fue también diferente, ¿no? Y cada vez van descubriendo discos, y bueno, yo tengo un hijo de 18 años que la pasa escuchando Spinetta, Charly García, o sea, son los dos, la única música que escucha. Por supuesto los Beats y tal, pero digo, encuentran ahí algo que los representa de un modo más genuino y más completo, ¿no? Pero sí es cierto que ya estamos grabando, a la vez que haciendo un videoclip, a la vez que haciendo prensa, a la vez que trabajando en el disco. Sí ha cambiado mucho el modo de mostrar la música, y entonces ahora no es que como antes, bueno, hago el disco, hago el lanzamiento, hago la gira, hago el disco, hago el lanzamiento, hago la gira. Eso ya se rompió hace rato, y entonces nada, es todo un poco más caótico, más a la vez. No está mal, yo casi siempre medio que lo hice así, pero sí tenemos que hacer como mini lanzamientos todo el tiempo. Es todo más efímero, más rápido, es como más tirar botellas al mar. Pero bueno, son las leyes y nos gusta, me gusta. Siempre hay que adaptarse un poco a cómo van sucediendo las cosas, y estamos en ese ritmo, o sea, estamos haciendo muchos conciertos, muchísimos. Y ahora los planes son, bueno, girar por España en el verano, ya tenemos varios conciertos cerrados, muchos, pero el disco como tal, lanzarlo octubre, septiembre, octubre. Saqué Porcelana China, luego saqué un tema con Subse, que es un rapero que lo sacamos hace un par de días. En un par de semanas o 3 voy a sacar otro tema, que fue el que hicimos el vídeo ayer. Y bueno, y ya luego creo que o sacaré otro adelanto más, otro single, o ya sacaré el disco, ¿no? Depende también, como mañana voy a ir a grabar otra canción nueva que escribí, entonces también está vivo todavía, el disco está ahí como metamorfoseándose y encontrando su forma. Sí, hay libros que siempre se me vienen cuando me preguntan algo así, siempre se me vienen encima, ¿no? Se me vienen solos, sin pensar demasiado, así como hay 3 o 4 discos que son lo que uno, no sé, escuchó en un determinado momento, y los libros, o leyó en un determinado momento, que por alguna razón o sea, si esa es un poco la intención, se me vienen, bueno, un libro que se llama Civilización o Barbarie, que tiene 2 nombres en realidad, que es El Facundo o Civilización, que es de Sarmiento. Sarmiento fue, si le tenemos que buscar un paralelo aquí en España, eh, quizá Unamuno, no sé, algo por el estilo, ¿no? Un político, bueno, él era más político, llegó a ser presidente, pero él era un escritor, y fue como fue un político tan relevante, hacia el final se lo conoce más por patriota o por político que por escritor, pero era un escritor brillante. No escribió mucho, escribió ese libro, y yo llegué a ese libro porque Borges me lo recomendó. Digamos, no a mí, pero de hecho hizo un prólogo Borges y tal del Facundo, y habla sobre un personaje real de la Argentina, que era un caudillo que se llamaba Facundo Quiroga, pero el libro es de una belleza literaria, yo creo que también fundacional de lo que fue la literatura hispanoamericana, ¿no?
Y bueno, la mejor versión es la que tiene el prólogo de Borges, justamente, que es muy fan de ese libro, siempre fue muy fan de ese libro y bueno, a través de él yo llegué y lo disfruté muchísimo, realmente me pareció magistral. Otro, bueno, voy a Borges, pero no voy a recomendar ninguno en especial de los conocidos, ni de cuentos, ni de poesía, sino que un libro de ensayos, que es más, ni siquiera era un ensayo, fue una transcripción de unas conferencias que él dio, que se llama Arte Poética, es un libro muy chiquitito, medio difícil de conseguir, pero que es un libro que yo lo llevo conmigo en el viaje, en los viajes. O sea, desde que lo leí por primera vez lo llevo conmigo. Es un libro que lo releí fácil 25 veces. Lo tengo todo escrito, todo subrayado. Y es una maravilla. Tiene 5 o 6 capítulos. Uno que habla de la metáfora, otro que habla de mitos nórdicos. Él era un gran entrevistado, un gran ensayista, alguien que hablaba maravillosamente bien. Y en estas conferencias que fueron transcritas no hace mucho, o sea, por ejemplo, en las obras completas no está el arte poética. Es un libro aparte que se editó hace relativamente poco, quizás 30 años, no sé. Uno que lo devoré, que me pareció hermoso, que fue, digo, para hacer algo un poco más de lectura más rápida, uno de Patti Smith que se llamó, que no sé si éramos tan jóvenes o éramos unos niños o algo así, que habla de bueno, toda la época de cuando ella era muy jovencita y de su amistad con el fotógrafo, ¿cómo se llamaba? Mapplethorpe, algo así, ¿no? Y de toda esa época del picnic, de los beatnik y del pop art y bueno, su relación y cuando ella estuvo viviendo en el Chelsea Hotel y es hermoso ese libro, es divino, es un libro muy fácil de leer y bueno, te hace amarla más todavía a Patti Smith. Después, no sé, por ahí recomendaría, bueno, otro de los clásicos que me voló la cabeza es bueno, la versión original, obviamente, la versión completa y original de Moby Dick. También fue un libro que disfruté muchísimo y si bien conocía, bueno, la historia de todo, bueno, de la infancia y todo esto que se transforman en libros de cuento, o, eh, pero la versión completa de Melville me parece increíble, o sea, maravillosa. No me acuerdo qué traducción leí, pero fue un libro que me voló la cabeza. Me voló la cabeza todo la historia, cómo está contada. Cada página es... O sea, las primeras 80 páginas son difíciles y luego ya a partir de ahí, una vez que entras en el mood de Melville, es una maravilla.